Buenas tardes, qué gozo, qué alegría poder estar aquí todos los hermanos juntos en armonía. Gracias a Dios le damos por este precioso lugar que nos permite estar aquí unidos y vamos a darles también la más cordial bienvenida a ustedes que nos están abriendo sus casas aquí por esta plataforma de Facebook y más tarde en la de YouTube. Sean ustedes todos bienvenidos aquí a Ministerios Ebenecer, Iglesia Edificados en Cristo. Y pues vamos a comenzar este bello tiempo de la palabra, poniendo todo en manos de nuestro Dios. Padre bueno, Padre misericordioso, en el nombre santo y glorioso de tu amado Hijo Jesucristo, venimos a ti con un corazón agradecido. Gracias por la vida abundante que nos das en Jesucristo y te damos las gracias, Señor, porque este domingo podemos escuchar tu palabra, habiendo libertad aquí en nuestra nación, en México. Gracias que nos has bendecido con esta nación, Señor. Y también te damos muchas gracias, Padre Santo, por tu preciosa palabra. Te pedimos hoy en esta tarde, Señor, que por medio de tu Espíritu Santo nos venga esa revelación de tu palabra, nos des el entendimiento para que lo podamos poner por obra. Y así como a la tribu de Isaacar le diste, Señor, sabiduría para saber interpretar los tiempos, también te suplicamos que nos ayudes en estos tiempos difíciles, poder entenderlos, para poder vivir de acuerdo a tu voluntad. También te damos muchas gracias, Señor, por la vida de nuestra cobertura, que nos es extendida por nuestro amado apóstol y Padre espiritual Sergio Enríquez, que ha sido de grande bendición a nuestras vidas. Te pedimos lo sigas bendiciendo, ungiendo y dándole de tu sabiduría, Señor, para que pueda seguirte sirviendo de acuerdo a tu voluntad, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Así hoy, Señor, disponemos nuestros corazones para escuchar tu palabra y mientras aguardamos la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, estemos dando fruto perseverantemente hasta que el Señor Jesús regrese y haya fruto en su amada. Todo esto te lo pedimos, Padre Santo, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Pues miren, vamos a tomar nuestros lugares. Tú que estás en casa, pues yo te aconsejo que dejes lo que estás haciendo y pongamos atención. Es un momento extraordinario de poder reunirnos y escuchar la preciosa palabra de Dios. Como estamos, como le pedimos al Señor Jesús, nuestro apóstol Sergio Enríquez, pastor general de Ministerios Ebenecer, y también nos pastorea a nosotros, los pastores, nos da la semilla. Y en estos últimos 2 meses, el apóstol Sergio Enríquez nos ha estado enseñando acerca de 3 grandes grupos de herencia y de la importancia de que como hijos de Dios conozcamos este precioso tema que es la herencia a la que Dios nos ha llamado, a la que podemos recibir por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Solamente podremos recibir la herencia a través de Jesucristo, su único Hijo amado. Y bueno, tomando algunas espigas que nos han sido dadas, el Señor puso en mi corazón el siguiente tema, que es el misterio de la herencia. Así es que comenzamos y traigan su Biblia y vamos a comenzar. En estos últimos tiempos es tan importante que nosotros estemos pidiendo y buscando el entendimiento, porque
que estamos viviendo el final de los últimos tiempos y para no cometer errores que cometieron los antiguos. Sabemos que el entendimiento no es para todo, porque no es para todos, porque esto nos lo dice la palabra de Dios. El entendimiento lo da el Señor únicamente a los humildes, y los entendidos entenderán. Esto lo encontramos en el libro de Daniel, capítulo 12, versículo 10, dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados, mas los impíos obrarán impíamente, y ninguno de los impíos entenderá. Ninguno de los impíos entenderá. Pero, aquí como continúa diciendo, ¿quiénes son los que entenderán? Dice, pero entenderán los entendidos. Entonces, como vemos aquí en este versículo, el entendimiento está íntimamente ligado con el conocimiento de la palabra. Por eso a los discípulos el Señor Jesús les abrió el entendimiento para que comprendieran las Escrituras. Esto lo tenemos que estar haciendo nosotros diariamente. El Señor nos abre el entendimiento para que comprendamos cada vez que nos acercamos, leemos las Escrituras. Esto lo vemos en el Evangelio de Lucas 24:45, cuando el Señor Jesús dijo, lo encontramos, miren ahí, en Lucas 24:45, cuando el Señor Jesús le abrió el entendimiento a sus discípulos, dice, entonces les abrió la mente para que comprendieran las Escrituras. Es muy importante que este entendimiento pueda venir y pues lo encontremos y podamos recibir podamos recibir entendimiento a través de las Escrituras. El apóstol Pablo oraba aquí, esta es la oración ferviente del apóstol Pablo. El apóstol Pablo ahí en el libro de Efesios 6, veamos cómo oraba el apóstol Pablo. Él dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. ¿Qué entonces? ¿Qué era lo que pedía Pablo? Vamos a verlo en el versículo siguiente, y dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Qué tremendo está esta oración, y así debemos también nosotros de orar. Que el Padre de la gloria nos dé ese espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Y aquí la palabra entendimiento es la palabra dianoía, propiamente la facultad mental, es lo que significa la palabra dianoía, es la facultad, ahí dice mental, o su disposición, por implicación, su ejercicio. Y aquí por eso aquí lo vemos, la traducción que dice entendimiento, mente, pensamiento. Y esto es lo importante, que nos dé este entendimiento, como lo acabamos de ver aquí. ¿Para qué? ¿Para qué necesitamos este entendimiento? Dice alumbrando, para que sea alumbrado los ojos de nuestro entendimiento, y para que sepamos cuál es la esperanza
a la que Él nos ha llamado y cuáles las riquezas de su gloria, de su herencia en los santos. Es que es muy importante saber que una vez que hemos sido salvos a través de la fe en el Señor Jesucristo, muchos nacidos de nuevo no saben todavía cuál es la herencia. Incluso nosotros que ya hemos nacido de nuevo y llevamos tiempo, debemos de estar escudriñando las Escrituras para constantemente ser revelado esto. Y no desfallecer, sino ir conociendo cada día a nuestro Dios. Es un Dios tremendamente maravilloso, grande, amoroso, que de tal manera nos ha amado a ti y a mí, que dio a su único Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. Entonces, el Señor quiere hoy que conozcas tú cuál es tu herencia. Es muy importante conocer la herencia. Por eso es importante escudriñar las Sagradas Escrituras para que comprendamos la herencia que tu Padre Celestial te quiere dar. Que tu Padre Celestial te quiere dar. Y que a través de Dios podemos recibir. Entonces, en Colosenses 1:12, si me acompañas, por favor, aquí en Colosenses 1:12, el apóstol Pablo también, miren, vamos a leer la Biblia de la de Dios habla hoy. Esto hace una referencia, miren, daréis gracia al Padre que os ha preparado para recibir en la luz aquella parte de la herencia a quienes pertenecen al pueblo santo. Entonces, teniendo todo esto como base, hoy estaremos estudiando este precioso tema, el misterio de la herencia. El misterio de la herencia. Aquí es importante decir que hay 3 grandes grupos de herencia. ¿Cuáles son? Aquí los vamos a ver. La primera herencia es la terrenal y se refiere, pues si estamos hablando de herencia terrenal, es a lo que se refiere aquí mientras estamos en la tierra. Recibimos herencia terrenal aquí. Y se refiere a las posesiones materiales que podemos recibir de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros antepasados, como ¿qué puedes tú recibir aquí de tus abuelos, de tus padres, aquí en la tierra? Pues podemos recibir propiedades, riquezas o cualquier otra forma de patrimonio. También te pueden dar coches, dinero, cuentas bancarias. Todo eso lo podemos recibir, ¿verdad? Terrenos. Y también vamos a hablar, porque no podemos negarlo, también es una herencia genética. También vamos a recibir, pues como lo decía Mendel, ¿no? También tenemos una herencia genética en la que es la transmisión del material genético en el núcleo celular, y de eso, por eso nos empezamos a parecer también, si nuestra madre, padre, abuelo tuvieron ojos claros, o pelo rizado, güero, lacio, o de donde tú según vengan tu descendencia, pues piel morena, piel blanca. Entonces, aquí como vemos se transmiten los rasgos físicos. Entonces, según, incluso a veces tenemos hasta gestos de nuestros antecesores. Hay incluso personas que aunque no hayan conocido a su padre, que a lo mejor, o su madre, que murieron al momento en que ellos nacieron, o por cualquier accidente, o fueron abandonados,
se llegan a heredar esos rasgos. A veces decimos, ese gesto lo hacía tu papá, ese gesto lo hace tu papá. O sea, también podemos heredar todas esas cosas. Y también tenemos esto, que también se transmiten las enfermedades hereditarias. Entonces, por eso cuando uno va al doctor, le dice el doctor, ¿y qué enfermedades padecieron tus padres, tus abuelos, o hay personas diabéticas en tu familia? Todas esas son las preguntas que nos hacen los doctores. Entonces toda esta herencia sí se transmite a través de nuestros familiares, pero aquí gracias a Dios, ¿verdad?, que al llegar a Cristo también podemos ahora orar para que esas enfermedades genéticas y todas esas cosas sean sanadas en Cristo Jesús. Eso es a través de la administración. Y también sabemos que en Cristo, cuando hemos recibido a Cristo como nuestro Señor y Salvador, también tenemos que ir dejando nuestra vana manera de vivir que teníamos heredada de nuestros padres. Aquí, como dice, hay culturas. Miren, aquí, por ejemplo, el apóstol Pablo nos dice, en 1 de Pedro 1:18 dice, sabiendo que no fuisteis redimido de vuestra vana manera de vivir heredada de vuestros padres. Eso lo vemos aquí en 1 de Pedro 1:18. Si me acompañas, aquí lo voy a poner ahorita. Ahí estamos viendo que heredamos eso, o heredamos también la cultura de nuestros padres, de la tierra donde naciste. Aquí, por ejemplo, nos gustan mucho los tacos, ¿verdad? Entonces, pues todo eso hacen las personas que nacieron en otras partes del mundo, pues tienen sus comidas tradicionales. Entonces, miren, por ejemplo, aquí vamos a ver, por favor, aquí en 1 de Pedro, acompáñenme por favor, aquí en 1 de Pedro 1:18, en 1 de Pedro 1:18, vamos a buscarlo. Si tienes tu Biblia, por favor, aquí vamos a verlo. Sabiendo, miren aquí como vamos a leer desde el 17. Y si invocáis como Padre, si invocamos a Dios como nuestro Padre, es porque ya hemos nacido de nuevo. Si se recuerdan, y en el Evangelio de Juan, dice en el capítulo 1, más aquellos que le recibieron a Jesucristo como su Señor y Salvador, a ellos les dio la potestad de ser hijos de Dios. Entonces, una vez que nacemos de nuevo, que ahorita lo vamos a ver un poquito más abajo, podemos ya llamar a Dios nuestro Padre. Entonces, por eso aquí, como dice aquí en 1 de Pedro 1:18, dice, sabiendo, aquí lo guardé aquí, eso, desde el 17 vamos a leer. Dice, y si invocáis como Padre aquel que imparcialmente juzga según la obra de cada uno, conduciros en temor durante el tiempo de vuestra peregrinación. Así nos tenemos que conducir en todo este tiempo en que estemos aquí en la tierra, y cuentas vamos a dar de todo lo que hagamos a nuestro Padre Celestial. Sabiendo, y aquí dice, sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir heredada. Aquí está la herencia terrenal, la heredada de vuestros padres, con cosas perenne, que no fuimos redimidos. Y aquí estamos hablando de lo que se respecta a la herencia, es la herencia terrenal en cuanto a las cosas que heredamos de nuestros padres. Y bueno, aquí el versículo nos dice que nosotros fuimos redimidos de esas herencias, de esas cosas tradicionales
fiestas paganas, ya no las tenemos que estar realizando, ¿verdad? Porque ya vinimos a la verdad. Entonces debemos de dejar, porque aquí el Evangelio no predica una cultura, sino predica el reino de Dios. Entonces veníamos de muchas fiestas paganas, en realidad todo lo que celebra el mundo, como es el Halloween, como es el Día de Muertos, la Navidad, todo eso. Nosotros fuimos rescatadas de todas esas cosas vanas de vivir. Hablar con los muertos, ya no hablamos. Entonces, ¿por qué? Porque fuimos rescatados de esa vana manera de vivir de nuestros padres a través de la sangre preciosa del Cordero, no como cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de un Cordero sin mancha y sin tacha, que es la sangre de Cristo. Entonces, esta es la primera herencia que estamos viendo. La segunda herencia es la espiritual. Aunque la herencia terrenal es importante, aquí vamos a ver que es mucho más valiosa la herencia espiritual, porque aquí va a trascender. Aquí, como vemos, el Señor Jesucristo enfatiza nuevamente lo necesario que es nacer de nuevo, porque cuando no nacemos de nuevo, cuando no nos han predicado el Evangelio, o se ha predicado el Evangelio pero no lo han querido recibir, pero como dice aquí la Escritura, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces, lo importante que el Señor Jesús aquí, en el Evangelio de Juan, si me acompañas por favor a Juan 3, a Juan capítulo 3, el Señor Jesucristo está enfatizando nuevamente lo necesario que es nacer de nuevo, ya que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Antes de conocer a Jesús, nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aquí, como dijo el Señor Jesús a Nicodemo, y era un hombre religioso Nicodemo, pero le estaba explicando a él, y miren, veamos ahí en Juan 3:6, dice, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, y Espíritu está con mayúscula, es Espíritu. Aquí lo que es nacido de la carne, ya lo vimos, de lo que venimos de la herencia, ¿verdad? Que nacimos de nuestra madre y de nuestro padre, o sea, y que lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Entonces estamos ya viendo aquí una herencia espiritual. Y continúa aquí en el 7, dice, no te asombres de que te haya dicho, os es necesario nacer de nuevo. ¿Por qué? Porque nada más recordemos brevemente, este no es el tema, pero estamos enfatizando la importancia de estas herencias. Aquí miren, recordemos con esta figura que siempre la hacemos en círculo, con una forma didáctica, en que el hombre es un ser tripartito, lo recordamos. Aquí el hombre tiene espíritu humano, alma y cuerpo. Somos seres tripartitos. Cuando aún no hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, el espíritu humano está muerto, pero si lo tenemos. Entonces, aquí como dice, una vez que nos comparten las buenas nuevas de salvación, y por eso la iglesia sigue aquí predicando las buenas nuevas. Es la gran comisión que nos dejó el Señor Jesús antes de ser ascendido al cielo. Él nos mandó a que predicáramos estas buenas noticias del Evangelio. Id pues y predicad a toda criatura, ¿verdad? Eso lo vemos
en el Mateo 28, si me acompañas, eso lo teníamos que predicar. Y no podemos callar estas buenas noticias de salvación. Aquí como vemos, ir y predicar, aquí vemos la gran comisión. En Mateo 18 dice, aquí, ir, y acercándose el Señor Jesús les dijo a sus discípulos, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Id pues y hacen discípulos. Aquí predicamos el Evangelio, y una vez que predicamos las buenas nuevas de salvación, que Dios nos ama y que solamente a través de Jesucristo podemos llegar a Él, entonces hacemos discípulos y los bautizamos. Ahorita vamos a ver la importancia del bautismo en agua, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces aquí, como vemos, una vez que nos comparten el Evangelio de Jesucristo y respondemos con fe a esas buenas noticias de salvación y nos arrepentimos, entonces le abrimos nuestro corazón al Señor Jesús y le decimos, Señor Jesús, te suplico que me perdones todos mis pecados, y te abro las puertas de mi corazón, ¿verdad? Y ahí le pedimos que entre en nuestro corazón y lo recibimos como nuestro Señor, o sea, Él es su señorío en nosotros y Salvador. Y ya que estábamos muertos espiritualmente, pero al hacer esto, nuestro espíritu es vivificado y ahora tenemos una vida espiritual en Cristo. Por eso nos es necesario nacer de nuevo. Y aquí vamos a ver tres cosas importantes. Nacer de nuevo es para ver el reino de Dios. Eso es el primer paso, para ver el reino de Dios. Y en este mismo pasaje de Juan, vemos que el Señor Jesús aquí les dice que para entrar, o sea, primero es ver. Para ver el reino de Dios, primero necesitamos nacer de nuevo. Y aquí mismo, en este mismo pasaje, nos dice que para entrar, aquí dice, tenemos que ser bautizados. Miren, aquí dice, Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Así es que para poder entrar hay que ser bautizados en agua, y también, claro, nacemos del Espíritu. Esta es una obra espiritual, y si se fijan aquí, el Espíritu está con E mayúscula. Hemos nacido del Espíritu, con E mayúscula, es de Dios Espíritu Santo, y no, aquí como dice, es necesario en verdad te digo que el que no nace de nuevo y del Espíritu no puede entrar. O sea, por eso es necesario, y por eso enfatizamos tanto la importancia del bautismo en agua. Entonces, miren, continúa ahí diciendo el Señor Jesús, el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero sabes de dónde viene, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, o sea, del Espíritu Santo. Entonces, no podemos ver el viento, pero si lo escuchamos, su ruido, y que produce resultados. Y así sucede exactamente con la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, los cuales se debe de evidenciar este nuevo nacimiento que hemos nacido del agua y del Espíritu, debe ser llevado con obras de fe. Nuestra vida debe de dar testimonio de este nuevo nacimiento, y se deberá evidenciar llevando una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios.
Y de aquí necesitamos ir madurando. Y vamos a ver ahora la herencia celestial también, pero miren, antes vamos a ir madurando aquí, antes de llegar a aquella herencia celestial, miren, aquí como hijos y herederos. ¿Qué estamos viendo? El misterio de la herencia. Ya vimos la herencia terrenal, la herencia espiritual. Y ahora miren, ahí en Gálatas 4.1, si me acompañas por favor, ahí en Gálatas 4.1 dice, ya no somos esclavos, sino hijos. Lo que quiere decir esto es que mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada de un esclavo de la familia, aunque en realidad sea el dueño de todo. Aunque el niño es el heredero de todo, en nada se diferencia. Así lo acabamos de ver aquí, lo que dice la palabra. Dice, hay personas que cuidan de él. Esta versión que estoy leyendo es la Biblia de Dios Habla Hoy. Dice, hay personas que cuidan de él y que se encargan de sus asuntos hasta el tiempo señalado por el Padre. Entonces, otra vez voy a leerlo. Ya no somos esclavos, sino hijos. Lo que quiere decir esto es que mientras el heredero es niño, no se diferencia en nada de un esclavo de la familia, aunque en realidad sea el dueño de todo. Y hay personas que cuidan de él y se encargan de sus asuntos hasta el tiempo señalado por el Padre. Y lo mismo pasa con nosotros, lo mismo. Durante nuestra niñez estábamos, por así decirlo, sometidos a los poderes que dominan este mundo. Pero cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a su Hijo, al único Hijo, Jesucristo. Dios envió a su Hijo, que nació de una mujer sometida a la ley de Moisés, para dar libertad a los que estábamos bajo esa ley, para que Dios nos reciba como hijos. Entonces, ¿quién va a recibir esta herencia? Pues los hijos, ¿verdad? Esta herencia la van a recibir los hijos. Y como dice en el versículo 6, dice, y para mostrar que ya somos sus hijos, Dios envió el Espíritu de su Hijo a nuestro corazón, y el Espíritu grita, Abba, Padre. Y ahora ya podemos llamar a Dios nuestro Padre y podemos recibir la herencia de nuestro Padre a través de Jesucristo. Y así pues, tú ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. ¿Qué tal? Por eso cuando nosotros oramos, por eso es necesario nacer de nuevo, porque antes no le podíamos llamar Padre, porque no éramos sus hijos. Pero una vez que nacemos de nuevo, sí ya le podemos llamar Padre y recibir esa herencia como hijos. Por eso es importante este tema que estamos dando, para que conozcamos a la herencia que hemos sido llamados. Y créanme que es algo tremendamente hermoso, y que muchos cristianos aún no conocen esto. Y qué ojo no vio, ni oído ha subido, pues cosa que ojo no vio, ni oído ha escuchado, ni ha subido pensamiento a nosotros, son las cosas que Dios ha reservado para los que le aman. Cosa que ojo no vio, oído no ha escuchado, y el pensamiento no ha subido al corazón del hombre, son las que Dios ha reservado para los que le aman. Entonces es voluntad de Dios que tú y yo seamos sus herederos, y que conozcamos esa preciosa herencia a la que hemos sido llamados, y permanezcamos firmes siéndole fiel por amor a Él, porque Jesucristo pagó un precio muy alto para que tú y yo seamos sus hijos y recibamos esta herencia, que es su obra vicaria. Pero Él no se quedó en la cruz, sino que resucitó, y al que Él resucitó, nosotros fuimos justificados, y ahora podemos gozar de esta herencia.
Ahora vamos a ver la tercera herencia. Voy un poco rápido porque el tema es un poquito largo, a ver hasta dónde llego, ¿verdad? Entonces aquí dice que ahora vamos a ver la herencia celestial. La herencia celestial, y esto es lo que hoy vamos a estar estudiando, que es hermosa esta herencia, que Dios en su bondad te da esta herencia celestial a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, y una de las cosas para recibir esta herencia celestial, ¿cuál será? Una de las cosas, porque hay más cosas, nada más que el tema es extenso, pero vamos acortando un poco y recibiendo poco a poco. Una de las cosas para recibir esta herencia celestial es participar de la Santa Cena, que como vemos también es otro misterio, la Santa Cena, pero es cuando nos acercamos a la mesa del Señor para participar. Recordemos que estas ordenanzas las dejó el Señor Jesús, son dos, que es el bautismo en agua y la Santa Cena. Y a través de este misterio de la Santa Cena es la que nos vamos a ir preparando para participar de la Santa Cena. Si se recuerdan, ahí en la Santa Cena nos vamos siendo presentados ante el tribunal del Espíritu Santo, nos vamos arrepintiendo, nos vamos despojando de las cosas que no le agradan a Dios y estar preparados para su venida. Y pasan muchas cosas al acercarnos a la mesa del Señor. Nuestra genética va siendo cambiada para la semejanza de Cristo. Estamos hablando espiritualmente, ¿verdad? Entonces, lo que y por eso el Señor Jesucristo dijo que en Juan, si me acompañas ahí en Juan 6:56, en Juan 6:56, si alguien lo tiene aquí, en Juan 6:56, aquí lo podemos ver en Juan 6:56, si lo quieres leer también está aquí, hay que prenderlo. En Juan 6:56 dice, ahí está, si alguien lo tiene, lo podemos ver, por favor. ¿Qué dice en Juan 6:56? El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. ¿Y el 57? Así como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come también vivirá por mí. Ahí está la importancia de estar participando de la Santa Cena, viviremos por él. Entonces, estamos viendo ¿qué? El milagro de la herencia, ¿no? Es lo que estamos viendo, el milagro de la herencia. Esto es lo que estamos viendo, que las tres herencias entonces son como lo que acabamos de ver. Estamos viendo, perdón, el milagro, el misterio. Estamos viendo el misterio de la herencia. Estamos viendo el misterio de la herencia y que entonces ya vimos que es la herencia terrenal, la espiritual y la celestial. Y entonces, bueno, pues vamos a seguir con este precioso tema. Y aquí como vemos, se recuerdan que una de las cosas, lo que le sucede a Israel, se recuerda que lo hemos dicho porque lo dice la Escritura, no porque yo lo diga, lo dice la Escritura, que lo que le sucedió a Israel viene a ser sombra y figura para nosotros, que somos el Israel espiritual. Entonces, vamos a ver ahorita la herencia terrenal de Israel, ¿están de acuerdo? Aquí miren, vamos a ver el mapa, que es lo que ahorita está muy peleado todo esto, ¿verdad? Pero esa la tierra de Canaán se la dio Dios a su pueblo y él sigue siendo, y Dios no ha cambiado. Esa tierra le pertenece a Israel. Y miren, ahí por favor, Dios le dio esa herencia, ya hablamos de la terrenal, así es que la herencia terrenal de Israel, aquí vemos que es la tierra de Canaán. Y aquí en Josué 1:4, miren, vemos
desde el desierto y este Líbano hasta el gran río, el río Éufrates, toda la tierra de los hititas hasta el mar grande que está hacia la puesta del sol será vuestro territorio. Las tribus de Rubén, Gad y parte de Manasés, ellos recibieron su herencia al otro lado del Jordán. Ellos ya querían su herencia. Moisés, ya danos nuestra herencia. Mira, somos muchos, aquí ya nos quedamos. Le dijo Moisés, pues si se quedan acá, está bien, heredan, pero tienen que ayudar a sus hermanos a conquistar la tierra. Entonces, ¿qué tribus ya? 3 tribus se quedaron, aquí como lo vemos, en Números 32:5. Las tribus de Rubén, 3 tribus de Rubén, que era el primogénito, Gad, y parte de Manasés al lado del Jordán. Ahí miren, en Números 32:5 dice, y dijeron, si hemos hallado gracia, acompáñenme ahí, miren, en Números 32, las tribus le dijeron a Moisés, estas 3 tribus, si hemos hallado gracia ante tus ojos, que se dé esta tierra a tus siervos como posesión, no nos hagas pasar al Jordán. Pero allá se quedaron sus esposas, el ganado, sus hijos, pero ellos tuvieron que entrar a pelear con sus hermanos a la tierra prometida. Y aquí en Leví dice, la tribu de Leví tampoco heredó porción terrenal, porque fíjense qué tremendo, la tribu de Leví, ¿qué le dijo el Señor? A ellos no le vas a dar la tierra a poseer, porque yo soy su herencia. Si se acuerdan, Leví era el que se encargaba de todas las cosas del Señor allí en el tabernáculo. Entonces ellos no tenían, y hay muchas cosas que ordenó el Señor para esa tribu. Leví no heredó, pues el Señor es su herencia. Qué tremendo, ¿verdad? Y las otras tribus recibieron su herencia cruzando el Jordán. Pero aquí vamos a ver otra cosa bien importante. Cruzando el Jordán. Y de la última tribu que heredó aquella tierra, la última fue Dan. Y esto viene a ser una... Miren, vamos a ver aquí en la herencia de Dan. Miren, como dice aquí, nos vamos al capítulo adjudicación de la tierra restante. En Josué 18, ¿alguien puede leer Josué 18:2, por favor? Ajá. ¿Cuántas tribus quedaban? Dice, ¿y quedaban cuántas tribus? ¿Se apagó? Pero menos que cuando entremos en la tierra, a este cordón de hilo es no, Josué 18:2. Capítulo 18:2. ¿Cuántas tribus dice que quedaban restantes para poseer la tierra? Ya en el capítulo 18, ya se habían ido tardando un poquito en recibir la heredad, pero aquí dice que quedaban 7 tribus de los hijos de Israel. Ahí leen, ya lo leen. 18:2. Pero habían quedado los hijos de Israel 7 tribus a las cuales aún no habían repartido sus posesiones. Y Josué dijo a los hijos de Israel, ¿hasta cuándo seréis negligentes para venir a poseer la tierra que os ha dado Jehová, el Dios de vuestros padres? Hasta ahí, amén. Habían sido negligentes. O sea, ya es tiempo, ¿no? De que reciban. Ya es tiempo de que reciban, ¿no? Ya aquí dice. Fíjense, habían sido negligentes para recibir esta herencia los israelitas. Entonces, y quedaban 7 tribus de los hijos de Israel que no habían repartido heredad. Pero veamos quién fue el último en recibir la heredad. Fue Dan.
La séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y vemos que ya le tocó el final de toda la herencia. Ciudades que no eran famosas ni mucho menos, o sea, ya habían partido toda la tierra y nada más quedaban estas 20 ciudades. ¿Cómo ven? Estas 20 ciudades que todo lo recibió Dan. Miren, hay veces que estas partes de la Biblia a veces nos causan un poquito dices, no entiendo nada, pero si está escrito aquí en la Biblia, tiene un significado. Nada es escrito de más en la Biblia, todo tiene un significado. Y miren, aquí dice, la séptima suerte tocó a la tribu de los hijos de Dan conforme a sus familias. Y el territorio de su herencia fue, empezamos a ver, Sora, Estaol, Semes, Salabín, Ajalón, Jetla, Elón, Timnat, Ecrón, El Teque, y bueno, todos estos que están aquí, Gibetón, Baalat, Jehud, que es lo que hoy vamos a, en un momentito, me queda muy poco tiempo, pero a ver si llegamos a ver esta de Jehud, Bene, Berak, Gadrimon, Merjacor y Racón con el territorio junto a Jope. Todo este territorio, 20 ciudades, las recibió Dan. ¿Qué tribu la recibió? Dan. Y fíjense que la tribu de Dan no aparece en Apocalipsis. Por eso el apóstol nos está llamando de este tema en los desaparecidos, la herencia de los desaparecidos, porque viene a ser figura de la iglesia. Porque nosotros no vamos a pasar la semana 70 de Daniel. Entonces, miren, esto es, todo este territorio lo recibió la tribu de Dan y esa fue su herencia terrenal, ¿verdad? Fue la herencia terrenal. Mas nosotros, tú y yo, que somos la iglesia, que aún estamos aquí viviendo el final de los últimos tiempos, esto viene a ser figura de la iglesia. La tribu de Dan, que vamos a ser levantados, y esta va a ser nuestra herencia espiritual, como ya lo explicamos, ¿verdad? Herencia terrenal para Israel, herencia espiritual para el Israel espiritual, y que cada una de estas ciudades tiene un significado precioso. El tema es sumamente largo, nada más lo voy a hacer súper resumido y a donde nos lleguemos porque no me va a dar tiempo de más. Y miren, aquí dice, por ejemplo, la ciudad de Sora, aquí la vemos, la ciudad de Sora, Estaol. Vamos a ir viendo lo que significa muy brevemente, es un resumen nada más. Sora, que significa nido de avispas. Y esta es una herencia. Si se recuerdan, esos pasajes están tremendos. Esta es una herencia grandiosa porque el Dios de los ejércitos, Él dijo, yo enviaré avispas delante de sus enemigos. O sea, yo enviaré avispas delante de Él, Él enviará avispas delante de nosotros en contra de nuestros enemigos. Es el Dios de los ejércitos. Y toda esta herencia es la que nosotros heredamos, por eso tenemos una lucha grande y es espiritual, pero Dios dijo que enviaría avispas delante de nosotros para combatir a nuestros enemigos. También está Estaol, que significa mujer piadosa. Estaol, que significa mujer pidiendo. Esta también es una herencia. Esta herencia nos la enseñó el Señor Jesús ahí en Mateo 7. Él dijo, pidan y se les dará. Aquí está, miren, Mateo 7. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Qué tremendo, esta es nuestra herencia, que ahora tú y yo, por la sangre preciosa del Señor Jesucristo, podemos entrar hasta el lugar santísimo.
Altísimo. Y como dice ahí en Hebreos, acercaos pues al trono de la gracia para alcanzar misericordia. ¿Y qué dice? Y gracia para el oportuno socorro. Así que nosotros como hijos de Dios, a través del sacrificio de Jesús, por la sangre de Jesús, es que podemos tener esta comunión preciosa con Dios. Esta es otra de las armas que nosotros tenemos para este tiempo. Es imposible atravesar esto sin la presencia de Dios. Tenemos que estar orando, buscando continuamente del rostro de Dios, orando, pidiendo, clamando. Estamos viviendo tiempos muy difíciles, pero miren aquí lo que continúa y dice: ¿o qué hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿Habrá un hombre que cuando su hijo le pide un pan le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues dice el Señor Jesús: pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas, buenas cosas a sus hijos, eso es dádivas, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial no dará buenas cosas a los que se lo pidan? Y aquí estamos hablando del Espíritu Santo. En otro dice: no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. En el Evangelio de Lucas, creo que me parece. Nosotros necesitamos el Espíritu Santo y no podemos. Por eso dijo el Señor Jesús que no se fueran del lugar del aposento alto sin haber sido investidos con el poder del Espíritu Santo. Entonces aquí, como dice ahí en Mateo 7, miren aquí Mateo 7 de una vez dice: sí, pero también esto lo dice creo que es en el Evangelio de Lucas que lo dice: no dará el Espíritu Santo a quien se lo pida. Nosotros es por Jesucristo que podemos pedir la llenura constante del Espíritu Santo. Es una necesidad. Primero necesitamos ser bautizados en el Espíritu y también ser constantemente llenos del Espíritu Santo. Es imposible llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Así es que qué gran cosa que ahora como hijos de Dios podemos contar con estas cosas. Y así, miren, podemos seguir. Y ya no me va a dar tiempo porque miren, ya es la hora, pero y está un poquito largo todo esto de lo que es la ciudad de Jehú. Aquí. Y esta es la ciudad de Jehú. Es a la que yo quería llegar, pero yo creo que será pues a continuación por la hora. Apenas ya tenemos tiempo para orar. Pero nada más así brevemente es que Jehú, que significa alabanza. Esta es otra arma de las que nosotros hemos heredado. La Biblia muestra la importancia de la alabanza y la adoración, ya que en el cielo existe la alabanza. De esto hemos estado hablando en la doctrina bíblica, si se recuerdan. Hemos estado hablando de toda la importancia de la alabanza y la adoración. Entonces, todo esto es ¿cuál fue el propósito tuyo y mío de haber sido creados? La alabanza. Aquí, como vemos, el propósito por lo que el hombre fue creado es para alabar a Dios. Esta es nuestra herencia. ¿Qué les parece? Esta es nuestra herencia. Entonces, debemos de alabar a Dios por su obra salvadora. Los redimidos alabamos a Dios por su gracia infinita que nos ha mostrado en Cristo Jesús, y todo se lo debemos a Él. Todo lo que tú tienes, todo lo que tú posees, tu familia, tu casa, todo, la salvación en Jesucristo, todo viene de Él y todo vuelve a Él, todo se lo debemos a Él. Y bueno, pues todo esto veíamos las armas, pero no quiero acabar sin decir esto, que la alabanza tiene su importancia en estos tiempos finales. ¿Por qué?
porque Dios prometió que restauraría el tabernáculo caído de David. Esto lo hemos visto en la doctrina bíblica los miércoles, que Dios iba a restaurar. Por eso, y bueno, nada más aquí para que no quede esto inconcluso, sí, denme unos minutitos porque ya acabamos, ya vamos a llegar a la conclusión. Y dice aquí, la alabanza tiene importancia en este tiempo porque Dios prometió restaurar el tabernáculo caído de David. Miren, ahí en Amos 9:11 dice, y en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David. Que dice, en aquel día levantaré el tabernáculo caído de David, repararé sus brechas, levantaré sus ruinas y lo reedificaré como en tiempo pasado. Y esto ya se empezó a cumplir, por eso es tan importante que veamos esto unos minutitos. Dice, ahí en el libro de Hechos lo vemos, dice, y en Hechos 15, 17 y 18, dice, para que el resto de los hombres busquen al Señor y todos los gentiles que son llamados por mi nombre. Dice el Señor que hacen saber todo esto desde tiempos antiguos. ¿Qué les parece? Entonces todo esto tiene mucha importancia. Si el Señor lo permite, vamos poco a poco a ir viendo un poco más. Pero llegamos a la conclusión. Aquí dice, y como empezamos que necesitamos el buen entendimiento, como empezamos aquí, que los entendidos tendrán entendimiento. ¿Se recuerdan? Así empezó la predicación, que debemos de pedir al Señor, los entendidos entenderán. Por eso es que debemos de pedir esto al Señor, que nos dé entendimiento para vivir sabiamente estos últimos tiempos, estos tiempos que nos tocó vivir, que es el final. Miren, el buen entendimiento da gracia, da gracia. Esto dice en Proverbios 13:15. Nos hará entender el tiempo que estamos viviendo para que podamos prepararnos. ¿Para qué? ¿Qué estamos esperando? La pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, el paso, la parucía, eso. Entonces prepararnos y aprender a reconocer el tiempo que nos ha tocado vivir. No podemos meter la cabeza abajo de la tierra como el avestruz y todo el cuerpo afuera. Tenemos que saber, ¿verdad? Tenemos que saber lo que nos ha tocado vivir. Y así poder obtener las bendiciones. Por eso tocamos este tema tan importante de las bendiciones, el misterio de la herencia, de obtener estas bendiciones que Dios te quiere dar en Cristo Jesús, guiados siempre por el Espíritu Santo, y que podamos disfrutar plenamente de ellas, sin adelantarnos, sin atrasarnos, y con ello evitar traer sobre nuestras vidas conflictos innecesarios, y que tengamos presentes todas las promesas de Dios. Y como vemos ahí en el Salmo 27:14, espera en Jehová, esfuérzate y alienta ese corazón. Jesús está a las puertas, así como lo vemos en Amos 4, dice, Jesús viene pronto. Preparémonos para el encuentro. Le damos muchas gracias a Dios por esto que nos permitió. Ya acabé a tiempo, bueno, por lo menos si lo llegué a terminar muy resumidamente, pero vamos viendo poco a poco según nos ve dando. Y el miércoles también vamos a seguir viendo la alabanza y la adoración. Entonces, pues, pongámonos de pie para hacer una oración. Le pidamos al Señor que nos dé este entendimiento a través de su Espíritu Santo. Pidámosle al Señor Jesús. Padre bueno, Padre misericordioso, es preciosa tu palabra. Te rogamos en esta tarde, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo,
para que esta palabra llegue a nuestro corazón y la entendamos, para poderla poner por obra y que podamos dar fruto en este tiempo, Señor, tan importante de conocer toda esta escritura, Señor. Te lo suplicamos y poder estar preparados, dejando toda obra que a ti no te agrade, arrepintiéndonos de todo nuestro corazón, volviéndonos a ti. Este es el tiempo, Señor. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te rogamos en esta tarde que venga esa llenura de tu Espíritu Santo y nos traigas más revelación de tu palabra y que podamos estar llevando vidas piadosas conforme a la voluntad de Dios, haciendo la obra que nos has encomendado, para que cuando nuestro amado Señor Jesucristo venga y encuentre a su esposa sin mancha ni arruga, y seamos arrebatados, Señor, a los cielos y podamos estar de pie delante del Hijo de Dios. Todo esto te lo pedimos, Padre, te lo suplicamos en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, Señor nuestro. Amén, amén y amén. Y bueno, antes de dar por terminado, sabemos que es tan importante como lo hemos estado diciendo. Si tú nunca le has abierto el corazón a Dios, o te alejaste, te enfriaste, hoy es el tiempo de volver. Hoy es el tiempo de volver. Si tú nunca has recibido a Jesús en tu corazón, vamos a hacer una pequeña oración y le vamos a pedir al Señor. Padre bueno, te damos muchas gracias por haber enviado a Jesús a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Yo hoy te reconozco a ti, Jesús, como mi único y suficiente Salvador. Y te pido que por tu sangre me perdones todos mis pecados y envíes a mi corazón también tu Santo Espíritu para que yo pueda llevar una vida piadosa conforme a la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque hoy has escrito mi nombre en el libro de la vida y ya no tendré más temor. Ya no tendré más temor a la condenación, mas he pasado de muerte a vida. Muchas gracias, Padre. Gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Muchas gracias, Padre, por las personas que hoy estén entregando su vida a ti. Y si tú eres esa persona, puedes escribirnos en Face, puedes marcar ahí el teléfono que también está, y para que podamos darte un seguimiento. Nos dará mucho gusto saber de ti. Y bueno, pues a todos los que hemos estado aquí y a los que están, nos damos un fuerte aplauso a nuestro Señor Jesucristo. Fuerte aplauso a nuestro Señor. En el nombre de Jesús, fuerte. Y pues que tengan una bendecida tarde.